Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos ustedes. Soy el pastor Nicolás Velasco y les damos la bienvenida a Elim. ¿No encuentras un destino o la razón de tu existencia? Ven al Instituto Bíblico y conoce la razón de tu existir. Prepárate para servir al Maestro. Prepárate para llevar el Evangelio a todo lugar. Prepárate para conocer tu llamado. Instituto Bíblico Agua Viva. Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Estamos muy contentos en esta cuarta clase poder estar con ustedes y poder aprender el día de hoy. Este es el Instituto Bíblico Escuela de Liderazgo Ministerial Elim y estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Hoy tenemos una cuarta clase que está tremenda, que sin duda vamos a aprender y vamos a poder seguir aprendiendo para lo que Dios tiene para nosotros. Estoy muy contento por todos los estudiantes, se están esforzando bastante y qué bueno que todos están mandando sus resúmenes. Eso es muy importante, su resumen de cada capítulo. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tema, con nuestra clase que es la número 4 y créanme que está tremendo, es muy bueno lo que vamos a estar viendo el día de hoy y quiero hacer un recuento de lo que ya hemos estado viendo algunos días, las primeras clases, los primeros días, y quiero empezar haciendo el recuento de las 10 grandes persecuciones. Esto va a venir en su examen y es muy importante que usted lo recuerde y usted lo tenga presente. Las 10 grandes persecuciones a la iglesia. Decíamos anteriormente y lo hemos estudiado que hay una iglesia y una iglesia de Jesucristo. No es un nombre, no es una denominación, es aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y está un ejemplo muy grande en la confesión que el apóstol Pedro hizo con Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta fe, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que había dicho Pedro? Había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el esperado, tú eres el Salvador. Y ahí inició la iglesia de Jesucristo. Y bueno, solamente quiero hacer un recuento de la tercera clase que ya hemos visto y hablamos de las 10 grandes persecuciones. Vimos que la primera había iniciado con Nerón en el año 64 y esta persecución ocurrió con Nerón, y decíamos que Nerón se dice, ¿verdad?, popularmente que él había querido reconstruir la ciudad de Roma, y él mismo propició un incendio, y este incendio pues él culpó a los cristianos en aquel tiempo. Entonces también podemos, la historia dice que también Pedro y el apóstol Pablo murieron en aquel tiempo durante esta ola de persecuciones en la primer grande persecución. Decíamos también que vino la persecución de Domiciano, la persecución de Trajano y de Adriano, y la persecución de Marco Aurelio. Todas estas persecuciones tenían su fin de amedrentar y de opacar y de exterminar o de hacer sufrir a ese pueblo cristiano, a aquellos que se llamaban cristianos y que no caminaban conforme a las costumbres del imperio o de la ciudad y del pueblo, y que eran mal vistos simplemente por no participar culturalmente o por no participar en lo que todos los demás estarían haciendo. Entonces vimos que esto era una de las razones del por qué las personas estaban haciendo esto en contra de los cristianos, de aquellos que se creían en Jesucristo.
los primeros símbolos cristianos sería, para estos cristianos, sería un pan que significaba Jesucristo siendo el pan, ¿verdad? Y también tendría otro símbolo que es el símbolo de Ixoye, que es el símbolo como de un tipo, un pescado. Esto era un símbolo que los cristianos tenían mientras ellos estaban siendo perseguidos y no se les daba la oportunidad de que se juntaran en algún lugar para recordar las historias o para recordar los escritos o para leer los escritos que de Jerusalén salían. Ellos pondrían en un dintel de la puerta, pondrían en algún lugar de la puerta una marca de este tipo y estos símbolos reconocían entre los cristianos que ahí ahí habría un seguidor de Cristo. También estuvo la persecución de Adriano, de Marco Aurelio, lo decíamos, la persecución de Séptimo Severo en el año 202, la persecución de Maximino Tracio en el año 235, la persecución de Decio en el año 249 y la persecución de Valeriano en el año 260. También fue la última grande persecución, fue la persecución de Diocleciano en el año 300. Después de esto hubo algo que sucedió en donde Constantino, que él tuvo un encuentro divino. Algunos dicen que fue con un ángel, otros dicen que Jesucristo se le apareció, pero él entendió y en esa visión que él tenía, veía como un símbolo, como un estandarte que bajaba del cielo, y dentro de este estandarte había un símbolo que era una cruz. Las palabras que él escuchó fue: con esta cruz, con este símbolo vencerás. Él no sabía muy bien qué era, pero sabía que había tenido un encuentro con lo divino, y él entonces puso estos símbolos en los estandartes. Él estaba teniendo una batalla en el puente de Milvio en el año 312 cuando tuvo esta visión, y entonces él puso esta cruz, este símbolo en los estandartes, y él salió a pelear. Era una lucha que él la tenía por perdida, pero al ver esta imagen, esta visión, y al ser obediente y él al poner este símbolo en los estandartes, él ganó ese día y fue llamado el emperador. Y en ese día entonces, en el año 312, algo sucedió. Ahora los cristianos ya no serían perseguidos. Ahora el emperador había adquirido la fe de Jesucristo. Yo estoy seguro que él verdaderamente tenía una fe y por lo que había visto y por lo que había escuchado. Y en el año 313 él hace o dicta sucede el primer concilio, y se llama así. En el año 313 fue el primer edicto de Milán. Fue el primer edicto de Milán en donde Constantino unió a los hombres y hizo este edicto para que pudieran perdonar y para que pudieran dejar libres y darle la oportunidad a esos cristianos que se reunían para adorar a Jesucristo, para que tuvieran la libre expresión religiosa. ¿Qué decía ese edicto? Ya lo habíamos dicho la clase pasada, donde decía: yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán, eso fue en el año 313, para tratar todos los problemas que afectan a la seguridad y al bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar junto con los restantes asuntos
que veíamos que merece nuestra primera atención al respecto de la divinidad, a fin de conceder tanto, él dijo, a los cristianos como a todos los demás, facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera. De tal modo que cada clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Y ese día, él dice, hemos decidido permitir de ahora en adelante a todos los que quieren observar la religión cristiana, hacerlo libremente sin que esto se les suponga ninguna clase de inquietud y molestia. En el año 303 entonces, como Constantino viene y conoce de Dios, ¿verdad? Viene y conoce de Jesucristo. En ese año, ahora Constantino, él entonces empieza y hace este edicto de Milán, donde se les dio un respiro a los cristianos. Y eso fue algo que realmente pudo ayudar a la iglesia a que pudiera ahora tener un respiro. Vamos a seguir más adelante. Y entonces, después de esto, decíamos que vino un tiempo en donde ahora, ahora con Constantino, la iglesia estaba creciendo. Anteriormente eran perseguidos, ahora la gente quería ser cristianos. Y en aquel tiempo, entonces, miles y miles de personas venían a hacerse cristianos y por ende a ser bautizados. Eran tantas personas que venían que Constantino vino y tomó a los hombres de Dios, aquellos discípulos de los apóstoles, aquellos discípulos de los apóstoles, que los tomó y los trajo al reino donde estaba el reino de Roma y donde estaba el emperador. En aquel tiempo decíamos que fue el tiempo de los padres de la iglesia, y muchos de ellos, o algunos de ellos, fue San Agustín de Hipona, San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio Magno. En ese tiempo existían los anacoretas, y la palabra anacoreta procede del latín anachoret, y este es el término griego y compuesto de unas frases que significa retirarse del mundo. Entonces, estos hombres optaron por apartarse del mundo e irse a refugiar en cuevas, en la meditación, en la búsqueda y en la lectura de la palabra. Y ellos lo que estarían haciendo sería transcribir, hacer escritos y transcribir la Biblia. Para este tiempo ahora Constantino y él mismo, siendo ahora el emperador y siendo un seguidor de Jesucristo, ansiaba tener hombres de Dios, hombres de fe, e iba por ellos y, según la historia, los traían a la fuerza para ponerlos dentro del reino o del palacio para que les hablaran a Constantino de esta fe. Y entonces ahora empezaron a tener reuniones en lugares ahora en lugares del imperio. En ese tiempo se empezó a tener ya reuniones en lugares públicos, habiendo traído a estos monjes. Y la palabra monje significa también aquel que está solo. La palabra monje, en ese tiempo había este tipo de hombres que buscaban estar aparte, dedicar su vida al Señor y vivir una vida piadosa. El término de monje en latín es monachus, y este es del griego monachos, que significa solo, único o solitario. Y es una persona que practica el ascetismo religioso, viviendo solo con otros monjes, viviendo para Dios, con su enfoque solamente
en vivir alejado de la ciudad y estar enfocado en el Señor. En ese tiempo decíamos entonces que al haber llegado ya la fe a Roma, y donde ya ahora Constantino había tenido esta visión y había abrazado esta fe de Jesucristo, ahora ya tenían monjes, hombres, los discípulos de los apóstoles los traían aunque ellos no querían y los ponían en lugares visibles. Ahora ya se estaba reuniendo gente como tal, como iglesia, estaba siendo predicado el evangelio. Se unió una palabra que tiene que ver con la fe de los primeros cristianos, o la fe de los cristianos en Roma. Como en Roma se hablaba griego, entonces la palabra que se adoptó para definir a estos cristianos en Roma y para definir este nuevo agrupamiento de personas que estarían buscando de Dios y que querían llevar este evangelio a muchos otros lugares, entonces la palabra que se dio fue católicos. Y la palabra católico viene del latín tardío católicos, ¿verdad? Que significa en el conjunto del todo de la palabra católicos, significa de acuerdo con el todo, o también significa una misma fe universal, que también significa estar de acuerdo en todo y llevar esta fe a otros lugares. Así que ahora los primeros cristianos, estando en Roma, la palabra que los definía como cristianos, seguidores de Jesucristo en Roma, pues hablaban griego, ahora era católicos, que era una misma fe universal. Ya decíamos entonces que en aquel tiempo la palabra católico era para definir a un cristiano que seguía a Jesucristo. No como el día de hoy, que ahora la palabra católico es para denotar una denominación. La palabra católico es simplemente una palabra en griego que significa una misma fe o una misma fe universal, y era lo que la iglesia naciente ahora en Roma, porque la iglesia se habían llamado cristianos, como dice la escritura en el libro de los Hechos. A los primeros cristianos se les había llamado así cristianos, a los primeros seguidores de Jesús, y esto había sido en Antioquía. En Antioquía se había se había hablado como a los seguidores de Jesucristo como cristianos en Antioquía. Ahora el evangelio había llegado a Roma, y en Roma hablaban un idioma diferente, el griego. La palabra que definiría entonces a los cristianos o a la iglesia, que ahora también se había expandido a Roma, era católico, que significaba una misma fe universal. Y esto es algo muy importante, porque tenemos que saber qué es lo que estamos tratando de saber. La iglesia inició en el libro de los Hechos, inició y apareció en el mundo a través de la confesión de Pedro, diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esta misma aclaración y esta misma confesión es la que nos hace ser hermanos en todo el mundo entero, y teniendo esta misma confesión. Eso es algo muy, muy importante. En el tiempo en que ahora estaba Constantino y empieza ahora a tener tanta libertad ahora la iglesia cristiana, en otros tiempos eran perseguidos, eran martirizados, eran golpeados con Nerón, eran puestos en el circo romano, eran comidos y devorados por leones, eran maltratados. Pero ahora Constantino había encontrado al Señor a través de aquella visión, y él quería saber más. Ahora se le dio la oportunidad a todos los cristianos de expresar su fe públicamente, y en ese tiempo empezó ahora a tener tanta libertad del evangelio que muchos estaban predicando en muchos lugares en Roma y en muchos lugares del imperio.
Eso hizo que se cambiara la manera de bautizarse, porque eran tantas personas que venían que ahora eran cientos y cientos, así que el bautizo que en otro tiempo se daba, el bautizo por inmersión, ahora se hacía por aspersión, porque eran tantos. Era mucho más fácil. Imagínate filas de cientos de personas queriendo venir a hacer ahora, adoptar la fe de Jesucristo, porque el emperador ahora también era un seguidor de Cristo. Tiene sentido, ¿verdad? Y entonces ellos serían bautizados por aspersión. Eso fue lo que cambió en aquel tiempo y esa fue la razón. Desde ese tiempo, escucha bien algo muy importante, la iglesia estaba en Jerusalén y tanto el apóstol Pablo y como los demás veían a Jerusalén como el lugar donde se extendría la fe. Era la base de operaciones de la iglesia en aquel tiempo. Pero como Roma había asediado a Jerusalén en el año 70 y ahora todo el lugar estaba siendo gobernado por los romanos y el emperador estaba en Roma, pues, y el evangelio llegó a Roma, ahora en Roma se estaba teniendo y se pensaba que ellos serían, como el emperador estaba en Roma, que ellos deberían de tener mayor autoridad sobre toda la fe cristiana en aquel tiempo. ¿Estamos hasta aquí? El significado de papa significa alguien que está por encima de los demás o que está o tiene una autoridad eclesiástica sobre todo. Es algo bien interesante que Jesucristo en Mateo 23:9, Él dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y empiezan los tiempos ahora a mejorar para la iglesia, pero empiezan también a venir una degradación en la iglesia ahora en Roma. Lo que significa que ahora en los primeros años de la fe cristiana estarían caminando bien. Pero imagínate viniendo personas de todo el mundo para quererse congraciar con el emperador y ser parte de esta iglesia y ser parte de los cristianos, pues ellos traían diferentes pensamientos de sus anteriores religiones o de lo que ellos mismos vivían en sus propios países. De ahí que muchas de las cosas que hoy en día hay en la Iglesia Católica Romana tienen que ver con lo mismo que se practica en otras iglesias desde hace mucho tiempo, como lo es el incienso, en la manera en cómo lo venían cargando y también lo hacen los hinduistas y los budistas. Entonces esto empieza a suceder en aquel tiempo. Muchos de los padres de la iglesia quieren salir al ver esto que está propagándose, que está viviendo la iglesia en Roma, y ellos quieren salir huyendo y ellos se apartan y quieren estar lejos de lo que ahora ven que estaba siendo la iglesia, que se estaba corrompiendo. Y ahora, digamos lo que la religión y el Estado se unió. Empiezan a tener este tipo de poder y empiezan las personas a querer poder político y poder religioso. Y ahora resulta que el emperador y el papa o el encargado o el que se promulgaba como líder de la iglesia en ese entonces ahora tenían mayor poder y estaban juntos. En aquel tiempo también, al iniciarse esta apertura y donde tanta gente ahora venía para conocer de Jesucristo y de este Jesucristo que había resucitado, muchos empezaron a hablar y a pensar y a hablar diferentes tipos de cosas. De ahí que en aquel tiempo, en los primeros años, se ideó crear un concilio en donde se conciliara y donde pudieran tomar en cuenta
qué es lo que vamos a creer, ¿ok? Ahora ya estamos caminando como cristianos, qué es lo que debemos de creer. Y en el primer concilio, bueno, quiero decirles primero que la palabra concilio significa asamblea. La palabra concilio en latín es concilium, y que significa asamblea. Entonces, ellos tenían concilios ecuménicos, que significa un concilio o una asamblea. Ecuménico significa general o universal. Entonces ellos se reunían y quisieran reunirse para tener un concilio ecuménico, que significaría una asamblea universal con todos los líderes de las diferentes iglesias que habitaban en aquel tiempo. Entonces, eso sucedió en Nicea en el año 325. Específicamente fue el primer concilio el 20 de mayo al 25 de julio del 325. ¿Qué se quería hacer con estos concilios? Con estos concilios lo que se buscaba hacer era poder tener reuniones donde se hablarían diferentes temas y problemas y circunstancias que estaban aquejando a la iglesia en aquel tiempo. Y fue entonces, decíamos, el concilio de Nicea, el primer concilio en el año 325. Y una de las cosas que ahí se habló fue acerca de qué es lo que creemos. Entonces se hizo el credo de Niceno, que tiene que ver con lo que creemos o lo que como iglesia unida estaríamos creyendo. Y eso es algo muy, muy importante y muy interesante. El concilio de Nicea, entonces, ellos sacaron juntos, unidos, el credo que se llama así, el credo niceno. ¿Qué es lo que decía este credo? Decía así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo. Y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las sagradas Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Esto es lo que estaba sucediendo entonces en ese tiempo, en donde ahora estaba creando dándole visión, dándole camino a esta iglesia y tratando de organizarse juntos para darle dirección sobre lo que creían y sobre el fundamento. El segundo concilio fue en Constantinopla, y aquí en Constantinopla estuvieron los padres de la iglesia
definiendo la divinidad del Espíritu Santo. Recuerden que la razón de los concilios era o se reunían en un concilio por la razón de tomar acuerdos a problemas y a situaciones que estaban sucediendo en el área. Entonces no siempre tenían concilios, sino solamente cada vez que era de suma importancia. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí muy importante. Quiero hacer un paréntesis muy importante porque la verdad es que los concilios, el primer concilio, y eso es algo bien interesante, que no muchas iglesias hoy en día o denominaciones ven o tienden a ver como todos los concilios que ha habido como los concilios ecuménicos o de toda la iglesia. Lo que significa es que hubo un cisma y vamos a hablar un poco más adelante de eso. Hubo una separación. Pero estos fueron los inicios de la iglesia cristiana en Roma, en donde ahora se estaba organizando sobre cómo y qué se debería de creer o qué debería de hacerse o qué tipo de predicación deberían de hacer o en qué deberíamos de creer, ¿verdad? Y eso es algo para mí, creo, muy importante, y esa fue la razón de los concilios. Hubo otros concilios, el concilio de Éfeso. Y es bien interesante porque el concilio de Éfeso fue en el año 431. A la par de estos concilios siempre había sucesos políticos, pero también había situaciones, problemas religiosos. En Éfeso, en el año 431, llegó a la conclusión y al mutuo acuerdo de que Jesucristo era Dios y a la misma vez era hombre. Y ahí se estaba hablando en este concilio acerca de que Jesús era Dios mismo y también había venido en carne, que no eran dos personas distintas. Wow, eso para mí es algo muy importante. Entonces, en Constantinopla también hubo otro en el año 553. En el año 553, esto es algo interesante, el poderío religioso que tenía ahora la iglesia en Roma, ahora hombres perversos estarían no caminando con el mensaje de Jesucristo ni en la manera en que el Señor nos había hablado. Y eso es algo para mí importante. Quiero decirles que lo que sucedió después, yo veo una iglesia y hombres de fe queriendo dar una continuidad y poder dar una dirección en lo que se estaba realizando en Roma, pero veo cómo siempre el corazón del ser humano tiende al pecado, y vemos entonces como hombres queriendo tener autoridad y queriendo estar a la par del emperador, porque la otra autoridad sería religiosa, queriendo llegar a ese punto de ser papa, de ser obispo y tener la mayor autoridad. Y dentro de todo esto, cuando el hombre empieza a meter esos deseos impuros para tener gloria y poder, siempre perdemos el rumbo. Y muchos de ellos en esos tiempos y en esos años oscuros y difíciles fue donde empezó a venir una decadencia moral entre los cristianos y entre la iglesia que estaba en Roma. Y en ese tiempo entonces empezaron a haber algo que era llamado simonía, que significa la venta de puestos papales o la venta de puestos, ¿verdad?,
de cargos eclesiásticos. Esto significa simonía. La palabra simonía debe su nombre al personaje de Simón el Mago, que está en el libro de los Hechos, donde habla acerca de Simón el Mago, que quiso comprar a Pedro el don, ¿verdad? De orar por las personas y que el Espíritu Santo viniera, y el don, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, ya que creíste que el don de Dios se podía comprar por dinero. Así que a esto se le llamó la venta de lugares eclesiásticos, puestos eclesiásticos. Se les llamó simonía de acuerdo a ese pasaje y a lo que sucedió en el libro de los Hechos. Quiero tocar algunos puntos de lo que también sucedió en los diferentes concilios, porque esto nos hace entender un poco acerca de cómo la iglesia de Jesucristo, que quería caminar, poco a poco fue perdiendo lo que de verdad fue llamada a ser. En el año 787, en ese concilio, algo sucedió que empezó a traer más y más oscurantismo y más alejamiento de la iglesia que estaba operando en Oriente, de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia en esos lugares. En el año 787 se restauró o se pidió que se adorara a los íconos o a las imágenes, algo contrario a la palabra. Por eso es que muchas iglesias hoy en día no ven, y ellos ven y no están de acuerdo con estos concilios que se hicieron. ¿Por qué? Porque iban en contra de la palabra misma. Ahora, quiero decirte algo muy, muy, muy importante que debemos de ver, que está mal. Así que sí se puede, sí es defendible. Si algo vamos a defender, que sea la palabra de Dios y que sea la verdad de la Biblia. Por eso es que es muy importante conocer la historia. ¿Por qué? Porque al conocer la historia podemos darnos cuenta en dónde vino el error, en qué temporadas, en qué tiempo fue el error. Y uno de estos errores es cuando el hombre empieza a creer que es infalible, empieza a adoptar ciertos títulos que no le pertenecen, empieza a querer caminar de ciertas maneras que no son correctas, empieza a hablar ciertas cosas de sí mismo que nadie le dio el título ni el derecho, como la infabilidad. La infabilidad del Papa significaba que todo lo que el Papa dijera, fuera bueno o malo, o vamos a llamarlo así, todo lo que el hombre que había sido puesto como autoridad en Roma, todo lo que decía ahora tendría que no ser cuestionado, ahora no tendría que ser cuestionado. Así que eso es algo muy importante que debemos de recordar y debemos de tener en cuenta en este proceso en donde vino una degeneración de la iglesia en Roma, y para posteriormente viniera un cisma, una separación completamente entre aquellos que verdaderamente querían seguir y que podían ver que lo que estaba pasando en la iglesia en Roma no era correcto. En el año 1122, en el concilio de Letrán I, dice que se abolió el derecho que reclamaban los príncipes a investir dignidades y tener beneficios
eclesiásticos. Todo esto sucedía en esos concilios que se unían para hablar de diferentes temas. En este mismo concilio de Letrán, en el año de 1123, el concilio en este tiempo impuso el celibato. Anteriormente no había un celibato como tal instituido. Ahora se les pedía a todos aquellos que querían predicar o estar en una iglesia o compartir la palabra, se les pedía que tendrían que abrazar el celibato. Esto decretó que todos los clérigos no podrían casarse o tener relaciones con concubinas. Eso sucedió en Letrán, en el primer concilio de Letrán, en el año 1123. En el concilio de León II, en el año 1274, es donde vino este cisma rotundamente por la Iglesia de Oriente. Y este cisma de Oriente que sucedió, el cisma de la Iglesia en Oriente, en Jerusalén y esos lugares, con la Iglesia de Occidente, que era la Iglesia de Roma, al final de cuentas sucedió en el año 1274, por la manera en que la Iglesia en Roma estaba viviendo. En el año 1311 estuvo el concilio de Viena, y en este concilio se abolió la orden de los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Los templarios era una orden o un grupo militar religioso que recibían solamente órdenes de el Papa. Entonces era su pequeño ejército del Papa. Entonces los templarios fueron o estuvieron activos en el año 1118 a 1312. Más de 200 años estuvo esta orden activa. Y esta orden religiosa y militar o solamente recibía orden del Papa. Se dice que esta orden tuvo entre 15,000 a 20,000 miembros, de los cuales el 10% eran caballeros. Su lugar o su cuartel era el Monte del Templo, y su disolución fue en el año 22 de marzo de 1312. Ellos participaron en las guerras y en la reconquista de las cruzadas, en la batalla de Montséguard, en la batalla de los Cuernos de Atín y la batalla de Azur y la caída de Acre. Vamos a hablar acerca de los peores papas que la Iglesia Católica, y vamos a decirlo ya ahora sí, la Iglesia Católica ha tenido como tal. Y vamos a hablar acerca de los peores papas que ha tenido o tuvo la Iglesia Católica Romana como hasta el día de hoy. Y nada más quiero tomar este punto porque es algo importante. Y vamos a hablar acerca de los 7 papas más depravados de la historia. Y vamos a iniciar con un hombre llamado Esteban VI. Este hombre Esteban, o este llamado papa dentro de la Iglesia Católica Romana, ahora sí lo vamos a llamar así, estuvo dentro del año 896 al 897. Cuenta la historia que se le recuerda muy bien por la exhumación del cadáver del Papa Formoso. Era el Papa que había estado antes de él. Él lo había exhumado el cuerpo, y él mismo quitó de sus vestiduras sagradas al Papa anterior.
le cortó 2 dedos de la mano derecha y ordenó arrojarlo al cuerpo al Tíber. Generaron tal escándalo que no solo fue encarcelado, sino que después protagonizó una de las peores y más terribles muertes de papas en la historia. Vamos a hablar también acerca de Sergio III. Se dice que este papa ordenó el asesinato de sus 2 predecesores inmediatos, León V y Cristóbal. Además que tuvo un hijo ilegítimo que luego se convertiría también en papa. Él sería el Juan XI. Ejerció su poder sin tapujos para favorecer a su clase. Además este papa mantuvo una vida sexual licenciosa y escandalosa, siendo público su romance con una amante 30 años más joven, y su pontificio fue calificado como lamentable y triste. A partir de él, la iglesia comenzó los siglos oscuros. Juan XII, él estuvo y se sentó en la silla de autoridad de la Iglesia Católica del 955 al 964. Este papa fue conocido como el Papa fornicario, ya que se caracterizaba por una pasión y lujuria tremenda. Dicen que prácticamente convirtió el papado en un burdel, y Roma padeció una corrupción moral como pocas veces en su historia. 2 versiones hay de su muerte, de la muerte de este Juan XII, y una es que murió asesinado por el marido de una de sus amantes, que lo había pillado en infragante, y otra es que murió enfermo. El siguiente fue Benedicto IX, y él vivió en el año 1032 a 1048 como el líder de la Iglesia Católica. Y él se conoce que le gustaba pervertir a niños pequeños en el palacio de Letrán. Su nombre secular era Teofilacto. Fue elegido él muy joven, y no a los 12 años como cuentan las leyendas, pero sí probablemente a los 20 o 25. Y mantuvo el pontificado en 3 periodos distintos. Este hombre, se dice que de él, y San Pedro Damián escribió de él: fue un desdichado que festejaba la inmoralidad, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. El siguiente papa fue Inocencio IV, que él vivió del 1243 al 1254. Y este papa, o este líder de la Iglesia Católica Romana, fue quien aprobó la tortura para obtener así confesiones de herejía. Fue también quien proclamó la pena de muerte de los herejes relapsos, que eran los que se resistían a adjurar de sus creencias. El siguiente, Urbano VI, y él fue papa durante 1378 a 1389. Ahora quiero hacer un paréntesis, porque alguien diría: ¿cómo es posible que dejen a alguien estar dentro de una autoridad tan grande, sentado, viviendo de esa manera? Creo que son 2 cosas. Y la primera es que cuando alguien ostenta una autoridad tan grande, sucede siempre estas relaciones políticas. Y cuando hay relaciones políticas con la iglesia, empieza a haber una decadencia, de tal manera que por tener ya no solamente una autoridad religiosa, también una autoridad ahora política por las relaciones, empiezan a vivir y a hacer como les place. Eso es algo muy importante, porque la iglesia procura el día de hoy, la iglesia reformada, la iglesia protestante, busca no tener acuerdos con los políticos. Por eso es una línea que se debe de
trazar y se debe de cuidar, es algo muy importante. La segunda razón, creo yo, que es todos estos adjetivos que se le daban a los líderes, a los que eran promulgados como papas. ¿Cuál? La infalibilidad. ¿Esto qué significa? Que cuando alguien se promueve como infalible, como lo que dice es verdad, no importa lo que diga, está muy fácilmente entrando a un terreno de oscuridad y de alejarse de la verdad. Eso es algo bien importante, y por eso ahora, en aquel tiempo, los que se sentaban en esta silla papal, lo que decían se hacía por estas leyes o por estas cosas que se promulgaban en los concilios, que aunque no eran verdades, aunque no era algo bueno, lo promulgaban como una ley. De ahí entonces que el pueblo tendría que aceptar a fuerzas este tipo de ideales, este tipo de ideas. Por eso es que muchas iglesias y organizaciones, y la Iglesia de Oriente ve como concilio de la iglesia ecuménica los primeros concilios, y no los que fueron después, porque ellos no estuvieron de acuerdo y hubo una separación. Como decía, quiero terminar con la historia de esta mujer llamada Juana de Arco, que para los franceses fue una héroe, y quiero terminar contando un poco su historia. Juana de Arco, su nombre real de Juana de Arco sería Jeanne d'Arc, ¿verdad? Ese es su nombre, y ese es su nombre de ella, o como la conocemos usualmente, Juana de Arco. Ella tenía un apodo, y el apodo era la doncella de Orleans, así le decían. Su nacimiento fue en el año 1412 y su fallecimiento fue en 1431, tan solo a la edad de 19 años. La causa de su muerte fue muerte en la hoguera. Y ella era de nacionalidad francesa. Ella tuvo una visión, y decíamos que para los franceses fue una valiente héroe, pero en ese momento, cuando ella tiene una visión, eso sucedió en la Guerra de los 100 años con Francia, Juana afirmó haber tenido visiones del arcángel Miguel, quienes le daba instrucciones para ayudar a Carlos VII y liberar a Francia de la dominación inglesa y ponerle fin a la Guerra de los 100 años, para ofrecerle cómo él podía dar fin a esta Guerra de los 100 años y poder tomar el reinado de Francia otra vez. Pero en aquel tiempo, por la iglesia católica, y por aquellos tiempos, lo que estaba sucediendo es que a Juana de Arco, en vez de concederle o de saber que lo que ella estaba teniendo eran visiones divinas o consejo divino, se le tomó por bruja, por hereje, y ella fue muerta y fue muerta por martirizada por muerte de hoguera, y se le llamó que era una hereje. Es algo interesante porque después, a los años siguientes, lo que hacen es que ahora la misma Iglesia Católica rectifica lo que sucedió. Imagínate, eso es algo muy interesante. Cuando un papa se promulga como infalible, que lo que habla no falla, y entonces toman a Juana de Arco como una hereje y la martirizan, ahora la hacen morir en la hoguera, y después de años después rectifican y dicen no era una hereje.
Ahora la vamos a convertir santa. Ahora la canonizan y en el año 1920 la canonizan. Y fue canonizada por Benedicto XV. Entonces eso es algo bien importante, que ahora Juana de Arco ya la hicieron santa. Imagínate nada más. Sin duda vemos una vez más cómo simplemente la infalibilidad del Papa no existe y nadie es infalible. Eso es algo bien importante. Bueno, vamos a terminar este tiempo hablando de la Reforma. Sé que este tema ha sido largo, pero es importante poder hablar de la Reforma, y es hasta aquí donde estamos con nuestro libro de el cuarto y quinto tema del libro de introducción a la historia de la Iglesia. El Papa X en el año 1517 había ofrecido unas indulgencias, imagínate, indulgencias para que el monje dominico Johann Texel vendiera como una mercadotecnia. Y eso exactamente estaba sucediendo para tener ingresos. Así que ellos vendían indulgencias, vendían para obtener dinero, y también sobre la doctrina de la justificación, que era solamente por la fe. Y aquí se levantó un hombre llamado Martín Lutero. Él era un monje agustino y maestro de teología. Quiero terminar fuerte con este tema porque es muy importante. Y quiero recalcar que la iglesia en Roma, o los cristianos, o cualquier persona que pudiera querer conocer, estudiar, aprender más de Jesucristo, lo tendría que hacer definitivamente en uno de estas escuelas, seminarios que ya estaban impartidos o que ya estaban hechos en Roma. Lo que significa que cualquiera con buen corazón que haya querido servir a Dios tendría que hacerlo en estos lugares, porque no había otros. Ahora, para este tiempo ya mucho de los malos manejos y de las adoración a las imágenes estaba ya implementándose por estos concilios, y ya estaba una separación entre la iglesia de Oriente, que no veía con buenos ojos lo que se había estado ahora convirtiendo los cristianos en Roma. Esto es algo muy importante. Para eso entonces, Martín Lutero, que era un monje agustino, y él también era un maestro de teología, él escribió sus 95 tesis. ¿Qué significa esto? Dentro de estas 95 tesis o 95 puntos teológicos, en donde él veía que la iglesia se había corrompido o no estaba bien. Ahora, note esto. Esto es algo muy importante. Lo que Martín Lutero había hecho era algo muy normal, donde un teólogo, un maestro podía ir al concilio y podía expresar y hablar de sus motivos o de sus puntos teológicos que él tendría que hablar y que él quería que se expusieran. Pero a él no le dieron oportunidad de venir a un concilio. A él le cerraban las puertas. Entonces lo que él hizo fue que donde él predicaba, en ese lugar, en esa parroquia donde él predicaba, él ahí puso sus 95 tesis, o sea, 95 puntos en donde la doctrina de la justificación, que era ser salvos por fe y no por las obras. Y dentro de estos 95 fue muy importante, porque él en realidad quería traer un bienestar a la iglesia. En otras palabras, quería que se volviera una reforma. Y eso es algo bien importante, y eso es algo para mí, creo yo, muy
muy trascendental. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba en su tiempo, y quiero terminar con esto, porque lo que se buscaba en su tiempo era una reforma. ¿Qué era esto? O sea, reformar la iglesia cristiana que estaba en Roma. Porque la iglesia había iniciado en Jerusalén con la promulgación de Pedro y se les había llamado cristianos, seguidores de Jesucristo en Antioquía. Ahora la fe estaba en Roma y ahora, después de muchos años, la iglesia no estaba haciendo lo que debía de haber sido. Ahora lo que hace Martín Lutero, él quiere crear una reforma. ¿Qué significa? Que reestructurar, recordar cuál era el fundamento y poder decir, esto es lo que está mal, esto está mal, aquí es donde está mal. Vender puestos de papales o puestos de clérigos está mal. Él estaba hablando diferentes puntos para traer una vez más a la iglesia y regresarlo a lo que fue al principio y a lo que debió de haber sido desde el principio. Pero simplemente a él lo desecharon y lo excomulgaron y lo persiguieron. Y en la próxima clase vamos a hablar acerca de la historia de los reformadores.